Hola, ¿qué tal? Me presento, soy la persona que los estará acompañando al principio de este video, con la que iniciarán este punto de vista para introducirnos a esa información o a ese temario que vamos a ir desglosando poco a poco. Este tema no es muy grande, no es muy explayado como debería de ser, puesto que es algo que es muy fácil de comprender. Y pues nuestro tema sería, bueno, una disculpa, como antes me presento, yo soy su servidor, Uscaga Mendoza Kevin Eduardo, y estaré con ustedes aquí presente el día de hoy, asimismo como nuestro compañero Kevin Alexis López Marroquín, y por último estará nuestro amigo Carlos Arturo Flores Hidalgo. Ahora sí, permítanme explicarles y leerles el tema que nos han tocado a nosotros exponer. Sería aspectos legales, médicos y étnicos. Bueno, este tema es muy interesante, pero lo iremos explicando poco a poco. Sabemos que en aspectos legales tendríamos como primer punto para poder ir desglosando o desmenuzando, como ustedes quieran verlo, sería el suicidio. Antes de empezar a explicarles sobre el suicidio, yo quiero leerles un par de preguntas que ustedes se pueden ir trazando. Ustedes pueden utilizar estas preguntas y escribirlas en su libreta si ustedes gustan y irlas rellenando. Que estas preguntas nos van a servir, o bueno, usted querido amigo le va a servir, o amiga, para ir poniendo a prueba su entendimiento y su capacidad, de qué tal grado de estímulo tiene usted en su persona y qué tal grado de sensatez puede contener, ¿no? Perdonen por la trabada que se da, a veces hay errores y pues tenemos que modificarlos. Bueno, la primera pregunta sería, ¿tiene derecho a morir una persona? Esta es una pregunta muy interesante, puesto que el hecho de preguntarnos si en realidad una persona tiene derecho a morir es algo que como persona yo digo, bueno, claro que una persona tiene derecho a morir, depende de en qué punto vaya a morir, cómo vaya a morir y por qué son las circunstancias de la muerte. Sabemos que esa es una pregunta muy explayada para la respuesta que yo di, pero sinceramente pónganse a pensar. ¿Una persona en realidad tiene derecho a morir? Nadie lo sabe. Algunos dicen sí, otros dicen no, pero la que realmente tiene la pregunta y la respuesta sería usted. Ahora bien, ¿en qué circunstancias tiene derecho a morir esa persona? Al menos hasta donde yo he conocido y donde yo he aprendido, esa persona tiene derecho a morir hasta la vejez. Hasta la vejez es en el momento en el que esa persona tiene derecho a morir. ¿Por qué? Porque llega un punto en la cima en la que esa persona ya no puede más, pero se quiere seguir arraigando al presente cuando sabemos que todo este mundo va cambiando y todas las personas van envejeciendo. Ahora bien, otra pregunta, ¿se debe permitir que un enfermo terminal, en fase terminal, que ya está a punto de fallecer, se suicide o se le debe ayudar? ¿Qué piensan ustedes de esa pregunta? ¿En realidad creen que está bien que una persona en fase terminal se suicide o nosotros como personas tenemos que ayudarlos? Son preguntas fuertes que nos abren el entendimiento, puesto que digo yo, de mi parte, no tendría yo por qué ayudar a una persona que se suicide, más sin embargo, si esa persona así lo desea, no puedo beneficiarme de eso ni ayudarlo a que se beneficie de adelantar su muerte. La muerte es algo que debe de pasar en su momento y en su debido tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos jugar con las normas de la vida. Es algo que aprendí leyéndolo aquí en el internet y también se pone a prueba día con día. Es como si nosotros no pudiéramos controlar nuestro día de la fecha en el cual vamos a morir. Yo estuviera muerto mañana si fuera así. Si yo dijera, quiero morir mañana, mañana mismo ya no estuviera vivo. Pero no es algo que se tenga que decidir de la noche a la mañana, aunque estés en una fase terminal. Son preguntas importantes. Y la última sería, ¿debe de prescribir el médico una droga que alivie el dolor y que pueda atacar la vida? Bueno, cuando hablamos de atacar la vida, significa acortar la vida de esa persona. Hay medicamentos que son adictivos, tanto porque son drogas o a veces son somníferos que hacen que la persona se la pase todos sus días de vida, que puede que le queden o que tenga aún por vivir. De una persona activa se vuelve una persona pasiva. Estos serán también dos temas que vamos a ver más adelante por otro compañero, pero yo quiero irles explicando el tema del suicidio.
Esta pregunta es muy importante también porque se debería de considerar, o sea, ¿saben ustedes si es bueno o malo que el doctor prescriba una droga para una persona que en realidad no tiene derecho a vivir? ¿En realidad tenemos derecho a vivir? ¿Quién puede respondernos esas preguntas? Pues de estas preguntas que yo he sacado, en base a esto iré explicando el tema del suicidio. ¿Por qué? Porque el suicidio es algo que es muy serio y muy recto en la vida cotidiana, puesto que muchas personas quisieran suicidarse hoy en día. Y también iré explicándole los pasos para el suicidio, cómo es que una persona puede notar que aquella persona está en depresión y está a punto de caer en un suicidio. Sería el primer paso. Muchas gracias, compañero Kevin. Bueno, el día de hoy pues les voy a tratar de explicar lo que es la eutanasia, lo que tiene de forma activa y de forma también pasiva. Pero antes vamos a hablar de algo en torno a lo que es al derecho al morir, porque hay algunos conceptos, ¿sí?, que se llegan a poder confundir. Bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre lo que es el suicidio mediante médicamente asistido. Vamos a hablar también sobre el suicidio no asistido, la eutanasia y la sedación terminal. Bueno, ¿a qué nos referimos con lo que es el suicidio médicamente asistido? Bueno, esto nos dice que el médico, ¿sí? El médico que indica o aconseja, ¿sí?, al paciente qué fármaco ha de tomar para morir, ¿sí? Esto evita lo que es el dolor, pues que sienta ya dolor y que pueda descansar el paciente ya en paz. Sí, solamente según he leído, solamente en Suiza es donde está permitido lo que es el suicidio médicamente asistido. Ahora vamos a hablar sobre el suicidio no asistido. Sí, bueno, por los médicos esto se considera de manera irregular, ¿sí? Es ilegal, es algo ilegal que en todos los países, y básicamente cuando alguien que no es médico ayuda a una tercera persona, ¿sí?, a ponerle hasta aquí un fin a su vida. No está permitido por la ley el suicidio no asistido, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar sobre la eutanasia, ¿sí? Bueno, la eutanasia, ¿qué es la eutanasia? La eutanasia es un equipo médico que administra los fármacos a la persona, ¿sí? A la persona que ya, pues, ya lleva un tiempo o desea morir, que ya sea que sufre de alguna enfermedad, ¿sí? Ya sea una enfermedad grave, sin retorno alguno, por decirlo así. ¿Sí? Es una intervención médica, ¿sí?, que tiene por objeto acelerar la muerte de una persona. Y esto pues evita mucho el sufrimiento, ¿sí?, que esa persona tendría. Bueno, ahora vamos a hablar de la forma activa. ¿A qué nos referimos con la forma activa? Es que a la persona se le suministre determinado fármaco para que ésta pueda morir. Y de la forma pasiva significa que el tratamiento médico se detiene, ¿sí? Y esto obtiene lo que es la muerte de la persona. Puede decirse, es una omisión médica, puede llegar a ser. Es por eso que también se llama eutanasia negativa. ¿Por qué? Porque se niega a usar el tratamiento. Esto es ilegal en Canadá, en Bélgica, Estados Unidos, Holanda, Países Bajos. Ok, ahora pasaremos a hablar sobre la sedación terminal, ¿sí? La sedación terminal consiste en dar un tratamiento, ¿sí?, a una persona al final de su vida para eliminar ya sea sufrimiento, ¿sí? Estos pueden ser lo que es la angustia, lo psicológico, el dolor, ¿sí? Esto se administra aunque significa acabar con su vida. Es como la misma eutanasia, pero es como que un camuflaje para que en los países que no está admitido la eutanasia se pueda cubrir, porque literal es lo mismo que la eutanasia. Ok, eso sería todo de mi parte, los paso con mi siguiente compañero. El significado y propósito de la vida y la muerte.
Para esto uno tiene que entrar en el proceso de revisión de la vida, el cual sería ir analizando todas tus viviendas, todas tus vivencias, tus experiencias para encontrar ahí el significado y tu propósito personal. Uno se autodescubre y entiende qué es lo que le da propósito y significado a la vida. Primero definiendo qué es la muerte como tal, vendría a ser el cierre de este ciclo de la vida. Y para encontrar un propósito como tal de la vida, uno primero tiene que ponerse a ver qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te hace sentir bien, y ese como tal vendría siendo tu propósito. Mientras que para encontrar un significado, uno debe darse cuenta del porqué de su vida, del por qué se está vivo. La muerte viene a dar un motivo por el cual tener un porqué para estar vivo. Por lo que los filósofos griegos decían que la muerte era la mayor acompañante de la vida, precisamente porque viene a dar este propósito de vida, porque te permite encontrar un porqué. La mejor manera, al menos a mi pensar, vendría a ser que para encontrar tu propósito y estar en paz consigo mismo es simplemente vivir la vida. Uno puede estar en conflicto todo lo que quiera, pero al final lo que se debe hacer es vivir la vida.